Y poquita cosa más, Ana, por si te quieres presentar tú. Sí, gracias, un poquito lo que haces. Gracias, vamos a por ello. Estoy leyendo en el chat que hay uno de Moaña. Lo mismo es Carlos. Y si no es Carlos, ya le contaré cómo este verano mi coche se hundió en el mar en Moaña, en Pontevedra. Pero eso da para otro directo. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y muchas gracias a todos los que os habéis conectado por dedicar este tiempo a este webinar. Que me vais a decir, no, mira, Ana, es que estamos aburridísimos en casa, ¿sabes? Que es que no tenemos otra cosa mejor que hacer, ¿no? Bueno, yo aún así, gracias, porque yo creo que el tiempo es vida y el tiempo en casa es también muy valioso, así que os agradezco la confianza y el interés de conectaros a este pequeño webinar. Y bueno, yo también he puesto mi tiempo y mi trabajo en que esto os sirva a todos, que os llevéis un conocimiento y ojalá pueda estar a la altura de vuestras expectativas. Por eso, gracias y también gracias también a todos aquellos compañeros que habéis tenido que cerrar clínicas o que han cerrado las clínicas donde vosotros trabajáis. No es mi caso, mi trabajo principal es en FREMAP, en Mutua de Accidentes Laborales, pero aprecio muchísimo todo el esfuerzo que habéis hecho los compañeros, pese a que el Estado no nos lo ha decretado como tal, en ser responsables, en ser ciudadanos y en hacer ese gran esfuerzo entre todos parar esto, aunque el Estado no nos lo haya reconocido. Así que para mí es un orgullo de compañeros, a todos gracias y mandaros todo mi apoyo en los momentos que van a venir, porque entiendo lo mal que lo podemos estar pasando a nivel económico muchos compañeros. Así que gracias y todo mi apoyo, lo primero. Saludos desde FREMAP Santander. Hola, compañeros. Ya nos pondremos cara. Esto es una cosa que vimos en los cursos presenciales, que creo que estas cosas, más que un curso, una formación, al final es una reunión de compañeros. Y me gustaría conocer a los 300 que estáis conectados, no va a ser posible, pero al menos voy a comenzar presentándome yo, por si en el futuro pues nos coincidimos en un curso o en un congreso y también luego os podéis presentar vosotros, ¿ok? Estoy dándole para adelante, David, pero no soy capaz de... Ahora, ¿vale? Soy Ana García Martín, me diplomé en fisioterapia en el año 2005 en la Universidad de Alcalá de Henares y desde ahí pues comencé a trabajar. Comencé trabajando de falsa autónoma, en clínicas cobrando el mínimo del convenio, también en clínicas donde se hacían tratamientos basados casi exclusivamente en la terapia manual. Y cuando pasaron 3 años, pues me apareció la oportunidad de trabajar en la Mutua de Accidentes Laborales FREMAP. Esta no era la idea que yo tenía. Empecé como fisio de Mutua por resignación. A día de hoy lo soy por convicción y no precisamente por las condiciones laborales. Creo firmemente en el modelo de espacios abiertos, de gimnasios donde realmente se haga gimnasia, no en espacios que parecen balnearios. Y esa es parte de es mi trabajo principal. La parte que hago de trabajo privado lo hago en la clínica Fisiomon Las Tablas, en Madrid. Aparte de estos 2 trabajos, que es lo principal, hago bastantes cosas por fuera. Mi mayor suerte fue en el año 2016 ser parte del servicio médico del comité organizador de los Juegos de Río 2016 en el Estadio Olímpico de Hockey. Porque fuera de la fisioterapia, pues mis principales aficiones fueron esas. Fui jugadora de hockey hierba, fui también corredora. No porque Ana no tenga tiempo por el trabajo, sino porque tuve que retirarme por una lesión en mi rodilla derecha. Entonces ahora pues me dedico a otras cosas, me dedico a la montaña, que me encanta, y me dedico a los bailes latinos, a la salsa, a la bachata. De eso no hay foto. Que podéis decir, oye, mira, es que si bailas muy bien, pues pones la foto y te luces, ¿ya? Pero no es el caso, ¿vale? Mis patrones neuromusculares venían de la izquierda, venían de darle fuerte a la bola, y para mí empezar a moverme en el baile fue todo un reto, ¿no? Factores neuromusculares que tienen mucho que ver en las lesiones de rodilla y de los cuales podríamos hablar, aunque no es el tema hoy de este webinar, ¿no? Y lo que me gustaría explicaros es por qué estoy yo aquí hablando de rodilla, o por qué me he interesado tanto por la rodilla, ¿no? Podríamos decir, bueno, porque ella se tuvo que retirar por su rodilla, ¿no? No exactamente, porque mi rodilla fue una lesión de sobreuso. Aquí estamos hablando de lesiones traumáticas, ¿vale?
Y lo que me gustaría explicaros es que en las lesiones traumáticas lo relacionamos siempre mucho al mundo del deporte, pero aquellos que trabajáis en una mutua, por ejemplo, podéis daros cuenta de cuantísimos repartidores que se tiran de la furgoneta y se les va la rodilla, albañiles que se caen de la escalera, reponedores del supermercado que se les engancha el pie con un palé y es gente que, como no es un deportista dedicado a su cuerpo, a veces no tienen la suficiente adherencia al tratamiento y bueno, tienen un esguince y bueno, se resuelve. Pero a los años vuelven a tener otro mecanismo y otra vez, esguince de rodilla. Y se van metiendo en un bucle que al final tenemos pacientes que con 40, 50 años tienen una rodilla catastrófica, candidata para una prótesis, pero no se la pueden poner porque es muy joven, son muy jóvenes. ¿Y qué hacemos? Con un dolor y una discapacidad cuando a la vez están en la plena edad laboral y tienen que mantener familias. Es por esto que la rodilla y la columna lumbar siempre han sido en la mutua mis principales focos de interés. Es por donde he visto mayor miseria humana, por decirlo así. Y esa curiosidad pues, me llevó a completar un conocimiento que quizá en el grado no es suficiente. Me llevó también a viajar. He estado 2 veces en Estados Unidos haciendo rotaciones clínicas con el fisioterapeuta Luis Fernando Prato en el estado de Indiana. Luis Fernando apenas ve todo cruzado porque por la cultura deportiva de Estados Unidos hay estas lesiones, son muy comunes y son muy especialistas. Y recientemente, en septiembre del año pasado, estuve en Holanda, en Eindhoven, con la fisioterapeuta Nikki van Melik, que es la última autora la que ha propuesto la guía de práctica clínica más reciente en ligamento cruzado anterior. Estuve también haciendo una rotación con ella. Y os animo a que si os gusta este mundo del cruzado o veis muchos pacientes de este tipo, cuando estos profesionales vengan a España a dar cursos, pues que os apuntéis, porque ellos son súper especialistas. Luis Fernando casi solo de rodilla y a Nikki van Melik poco que la tienes que explicar si le hablas de un codo, que es como la rodilla pero en el brazo, porque son muy especialistas. Así que si os interesa este mundo, yo os los recomiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de una parte de las lesiones de rodilla, que son los mecanismos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a relatar cuáles son los principales mecanismos en lesiones traumáticas de rodilla. Pero antes de esto me gustaría parar aquí y que entendierais algo antes de empezar, ¿no? Que cogiéramos un poco de perspectiva. Las lesiones traumáticas de rodilla podemos compararlas al Camino de Santiago. Yo soy un amante también del Camino de Santiago. Están compuestas de muchas partes. Podríamos empezar hablando de por qué suceden, que serían los factores de riesgo, que es algo súper importante a conocer. Podríamos hablar del cómo, que es de lo que vamos a hablar hoy, de los mecanismos de lesión. Podríamos hablar del qué, tanto del qué hacer desde la parte médica, de técnicas quirúrgicas, o qué hacer desde la parte de fisioterapia. Podríamos hablar del cuándo, que es el return to play, que daría también para muchas horas. Todo esto daría para muchas horas hablando de esto. Pero quiero que hoy entendáis el cuándo y veáis que vamos a hablar justo del cómo. Vamos a hablar de esa pequeña parte, ¿no? Desde cómo se producen las lesiones traumáticas de rodilla. Entonces, coger esa perspectiva y vamos a centrarnos en eso. Entonces, vamos ya a la materia, ¿no? ¿Cómo me he lesionado? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Podríamos acotar la zona cero, ¿no? Investigar cuál ha sido el mecanismo, incluso ver cuáles son los más frecuentes. Pero gracias a la literatura científica, esto ya lo tenemos hecho, ¿vale? Y nos han desgranado cómo suele ocurrir este tipo de lesiones más frecuentemente. Vamos a empezar por el ligamento cruzado anterior como estructura más frecuentemente lesionada. El ligamento cruzado anterior se suele lesionar principalmente en 3 gestos. El primero es la recepción de saltos. El salto más famoso el año pasado fue el de Carolina Marín. Salto a una pierna al hacer un remate en el cual rompió su ligamento cruzado anterior. El segundo serían los cambios de dirección, es decir, voy corriendo en línea recta, de izquierda a derecha, ¡pum! ¿Vale? Mi rodilla se destabiliza. Y el tercero serían los giros, que los giros podríamos considerarlos parecidos a los cambios de dirección, pero la diferencia es que aumenta el papel protagonista del pie como punto
o fijo en el suelo. Cuando leamos literatura científica, lo veréis referido a la recepción de saltos como los landings, los cambios de dirección como el cutting o las siglas COD, Change of Direction, y los giros como pivoting. Leeréis que los deportes o las acciones o las actividades laborales que más implican lesiones de cruzado anterior son los landing, cutting y pivoting. Y no existen estudios al respecto, o al menos que yo haya encontrado, pero si me atreviera a decir cuál es la frecuencia, lo más común dentro de estos tres gestos, sería en este mismo orden. Lo primero suelen ser los aterrizajes, ese tipo de saltos, de deportes que implican saltos, fútbol, baloncesto, balonmano, o estas actividades que os digo laborales, saltar de la furgoneta, saltar de la escalera. Lo segundo serían los cambios de dirección y lo último serían los giros. Estos son los tres gestos, pero dentro de estos tres gestos, ¿qué ocurre? ¿Qué dos movimientos son los que se suelen descontrolar dentro de ellos? Pues tendríamos dos. Uno es el valgo, famosísimo valgo, que es el más frecuente. El valgo se entiende como una aducción de cadera con una rotación externa de la tibia y tiene que ir unido a una compresión axial en carga para que se produzca ese valgo. Los estudios que han investigado cuál es el grado de contusión ósea en la rodilla después de producirse una lesión traumática van en consonancia con esto, con que es la meseta externa de la tibia y el cóndilo externo el que se suele zampar la contusión, ¿vale? Y el segundo, que es menos frecuente, pero que también ocurre, es la hiperextensión. Menor grado, ¿no? Literatura recoge que un 4,5%, por ejemplo, de los casos. En este movimiento descontrolado pues, también se da pues, en los mismos deportes en los que hay saltos. Pero si os fijáis, lesión de Gessé, lesión de Ibrahimovic, es la misma lesión, se rompieron en el cruzado anterior, pero el mecanismo es totalmente distinto, ¿vale? Y estos tres gestos, estos dos movimientos descontrolados, hay otra tercera clasificación que son los mecanismos de contacto. Puede ser una lesión por contacto, que son las más llamativas, son las que más aparecen en la prensa, es decir, me infligen una fuerza desde fuera que no puedo controlar, pero hay otro que son las sin contacto y fijaros que son, curiosamente, las más frecuentes. En fútbol, los estudios recogen que hasta el 90% de las lesiones. Es decir, quedaros con la idea de que no todo es una fuerza exagerada de fuera que me viene y no soy capaz de controlar, sino que muchas veces no soy capaz ni de controlar las que yo mismo me autogestiono. Y esto también tiene muchas implicaciones a la hora del tratamiento. Entonces, estos gestos, movimientos, mecanismos, son los más frecuentes en ligamento cruzado anterior. ¿Cuáles serían ahora estos mismos movimientos, pero si hablamos de lesiones de menisco? Pues mirad, son exactamente los mismos, ¿vale? En esos movimientos descontrolados, voy a coger que tengo aquí la rodilla, vamos a hacer más gráfico. En estos movimientos descontrolados, igual que van a tensar o van a estresar el cruzado, va a ser también con los meniscos, ¿vale? Pero a los meniscos añadiríamos un mecanismo muy frecuente que es la hiperflexión. Tenemos muchos trabajadores que trabajan en cuclillas, ¿vale? Y esto es una compresión para el compartimento posterior de la rodilla que muchas veces hace lo que llamamos el efecto cascanueces. Bueno, eso es algo mío. Yo lo llamo el efecto cascanueces o así se lo explico a mis pacientes. Y podríais decir, bueno, Ana, no hay movimientos buenos ni malos, ¿no? Esto quizás es un poco nocébico para los pacientes o un poco iatrogénico. Para nada. Tenemos que entender una cosa. Somos europeos caucásicos. No somos como los asiáticos. Los asiáticos hacen su vida en el suelo, ¿no? Duermen en el suelo, comen en el suelo. Fijaros cuál es su posición de descanso. Probar a poneros vosotros en esa posición a jugar al ajedrez. No sé cuánto aguantaríamos. Desde que los occidentales dijimos que el suelo estaba sucio y lo levantábamos todo con camas, con mesas, con sillas, nuestro compartimento posterior de la rodilla no está tan adaptado a la carga. Es una cuestión, en todo, de mecanotransducción. Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente si un asiático tiene el trabajo de este señor,
no tenga tanto riesgo de lesionar un menisco. Pero cuando un europeo que desde pequeño ya empezó a ponerse de pie, empieza a trabajar 8 horas aquí, esto sí que puede producir esa compresión. Y este tipo de pacientes es como la canción del cumpleaños, ¿no? Que no cumple 1, que no cumple 2. Pues ni 1, ni 2, ni 3 pacientes he visto yo en la mutua con roturas de menisco, principalmente cuernos posteriores, acordes a esta posición, que han venido por ningún mecanismo de los anteriores. No ha sido un salto, no ha sido un giro, es que pasan mucho tiempo en cuclillas. Y fijaros, cuando viajas un poquito por ahí y vas a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos son fisioterapeutas que nosotros quizá consideraríamos muy básicos, ¿no? Pero hay una frase que dice que cuando oigas trote, pienses primero en caballos antes que en cebras, ¿vale? Y no te digo ya en unicornios. Pues en Estados Unidos quizá cuando ven una cebra se la zampan, ¿sabes? No, son más básicos, pero los caballos los tienen clarísimos, ¿no? En el otro puesto de aquí, que en la universidad nos enseñaron a ser ignorantes, ¿no? A que lo importante eran los caballos, incluso que tendrías que estudiar mucho en tu vida para ver los unicornios, ¿no? Y nos fuimos a técnicas un poco enrevesadas. Pues fijaros, en Estados Unidos, que tienen muy claro cuáles son los caballos, este tipo de rodilleras es algo súper frecuente que todos los trabajadores de la construcción usan. Yo aquí a mis pacientes se lo tengo que decir, que cambien las cuclillas por ponerse de rodillas, o por lo menos que las vayan alternando. Claro, si tú estás mucho tiempo de rodillas, puedes hacer una bursitis, ¿no? Porque el contacto con la tuberosidad tibial, ¿no? que es tan prominente en la rodilla, pues eso puede acabar haciendo una irritación. Entonces, este tipo de rodilleras, que fijaros, no son unas rodilleras cualquiera, fijaros qué arma son. Para ellos es lo común. Fijaros qué manera de educar pacientes y de evitar lesiones en los cuernos posteriores de los meniscos, que si romperse un cruzado tiene implicación, romperse un menisco creo que incluso la puede tener aún más, ¿vale? Entonces, un mecanismo muy frecuente y algo que podéis empezar a decirle a vuestros pacientes desde ya. Y si vamos a la siguiente y última estructura que he incluido, que es el ligamento cruzado posterior. ¿Cómo se lesiona el ligamento cruzado posterior? Pues veréis, es lo mismo, hablamos de lo mismo. En los mismos mecanismos se puede lesionar todo. ¿Por qué en estos mecanismos se lesiona menos el ligamento cruzado posterior? Porque suele ser una estructura que normalmente con la extensiones. Cuidado que hay por ahí alguien con el micrófono conectado. Sí, ya. Vale, tendencia a distensiones. El ligamento cruzado posterior raramente se rompe del todo, pero cuando lo hace suele venir también por mecanismos de hiperflexión en accidentes deportivos, o sea, unas flexiones muy bruscas, o muy frecuentemente por golpes directos, como ocurren, por ejemplo, en accidentes de tráfico, donde en esos frenazos hay un golpe contra el salpicadero que lleva la tibia hacia atrás y ese golpe directo de la tibia hacia atrás, un cajón posterior exagerado, rompe el ligamento cruzado posterior. Yo recientemente he tenido un paciente motorista que tuvo una rotura aislada del ligamento cruzado posterior, igual, porque iba en la moto, se dio un golpe contra, no sé si fue un coche, creo, sí, un coche y ¡pa! ¿Vale? Le dio ese golpe directo sobre la tibia que le rompió el ligamento cruzado posterior. Pero la realidad es que el ligamento cruzado posterior raramente se va a lesionar de manera aislada. Las roturas de cruzado posterior normalmente vienen en estos mecanismos, en lo que se llaman las complex knee, ¿no? Donde ha habido rotura también de menisco o rotura también de cruzado, menisco y el posterior, ¿vale? Son los mecanismos de adiós, se ha matado, ¿vale? Ahí vamos pasando barreras, cruzado anterior, menisco y llegaremos al posterior, ¿vale? Raramente aislada, ¿vale? Normalmente es complex knee y cuando es aislado por mecanismos de hiperflexión o lo más común en posterior, golpes directos, ¿ok? Entonces... Perfecto, Ana. Vale. ¿Vas a preguntarme algo? No. No. Entonces... No, sí. Primer aviso. Quien pinte la pantalla... ¿Quién pinte la pantalla? Quien pinte la pantalla le cogemos la rodilla y va a elegir entre un landing o le voy a hacer un giro, un pivote. Os voy a hacer un complex knee y ya verás. Eso. No. Venga, ¿vale? Sí. Entonces,
estos son los principales mecanismos, ¿vale? Gestos, movimientos, mecanismos en ligamento cruzado anterior, menisco y posterior, ¿vale? This is it. Simple, ¿vale? Safe, directo. Ahora os estoy contando yo esto, pero os voy a hacer yo a vosotros ahora una pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos conocer los mecanismos lesivos de este tipo de pacientes, ¿no? Es algo en plan rollo cotilleo de estás con el paciente y le dices, oye, y cuéntame, ¿y cómo te hiciste daño? ¿Y la rodilla se te fue para un lado o para otro? ¿Sabes? Como si quisiéramos ahí en plan hacer carnaza, ¿no? O sea, yo me imagino al fisio ahí explorando la rodilla, ¿no? Y decir, tío, se te fue para un lado, Mira, no, la blasa. Esta no es la blasa, esta es la vieja del visillo, pero la blasa, la de las gafas empañadas, es otra grande que a mí me encanta. Queremos, por lo que estáis diciendo, ¿vale? Porque hay que saber cómo enfocar el tratamiento. No tiene nada que ver con el morbo. Tiene que ver con que los pacientes que han sufrido un mecanismo y han sufrido una lesión traumática de rodilla, el objetivo último que tenemos con ellos, porque es lo peor que les puede pasar, es esto. Es entrar en el bucle de relesión. Porque si yo, bueno, tengo un mecanismo, ya me operan, me recupero, pam, pero vuelvo a tener otro, ¿vale? Nos metemos en este bucle y ¿qué pasa? Eso que os dije que yo he visto tantísimas veces y que ha sido mi motivación con este tipo de pacientes. Es que acabamos con rodillas catastróficas y hay que evitar este bucle. Y este bucle se puede evitar pues haciendo los tratamientos de fisioterapia que hacemos, pero específicamente, para evitar esto, en la anamnesis hay que preguntar y recoger esos mecanismos lesivos. Porque luego los tenemos que entrenar, exactamente. Entonces, claro, me podéis decir, Ana, es que yo a lo mejor no he visto la lesión, yo no estuve presente, no sabemos qué ha pasado, ¿no? Preguntar a los pacientes, que ya veréis cómo os lo van a poder explicar muy, muy, muy bien. Los pacientes que yo tengo no son deportistas, son trabajadores de mutua. Y yo les puedo un poco empezar a facilitar que ellos me den esa información. Porque para empezar siempre les digo, ¿cómo ocurrió esto? Salté de la furgoneta, me caí de la escalera. Pues mira, Ana, es que estábamos echando cemento, estábamos solando un suelo y estaba como el cemento muy áspero y pasé con la bota de seguridad y ¡pum! Un giro y ahí me quedé clavado. Ellos nos van a decir, fue un pivot, fue un landing, fue un change of direction, ¿no? Pero vosotros, o sea, os lo van a poder contar de una manera que vosotros lo traduzcáis. Y hablando de los movimientos, también nos lo van a contar. Para ellos una hiperextensión probablemente se me quedó la rodilla atascada atrás. Para ellos un valgo, les podéis decir que es que se me fue la rodilla totalmente hacia adentro. Y os lo cuentan. Y vaya que os lo cuentan, porque además, normalmente, claro, estos pacientes suelen coger aprensión a esos movimientos. Entonces, hoy ellos van a decir, uy, no, lo de evitar la rodilla para adentro. Entonces, preguntarles, recoger este dato en vuestra anamnesis, ¿vale? Facilitarles que ellos pueden dar esa información, porque es importantísimo, importantísimo luego entrenar esto. Y fijaros en el caso de Carolina, que bien lo hicieron sus fisios y cómo de importante es, que empezaron a trabajar los mecanismos de lesión desde el principio. Desde el principio, que Carolina llevaba solo unas semanas operadas y dentro de unos rangos biológicos seguros, empezaron a meterla en la piscina. Esta foto que veis, su fisioterapeuta le estaba lanzando una pelota a un lado y una pelota a otro, para que Carolina empezara a saltar a un lado y a saltar a otro. Totalmente rangos seguros, en el agua, pero ya estaban trabajando, ¿vale?, la recepción de ese salto a nivel de su sistema nervioso central. Y más tarde, en la foto de la derecha, cuando ya estaba haciendo cosas en carga, el primer trabajo, cómo empezó con las escaleritas, a empezar a hacer landings hacia un lado, hacia otro, hacia uno, hacia otro, ¿vale? Desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿vale? Una rehabilitación exquisita que ha tenido Carolina y que yo he disfrutado mucho de seguir en sus redes sociales y decir, joder, qué bien lo están haciendo, cómo están ya entrenando los landings, ¿no? Así que nada, estos son los mecanismos, por esto es importante saberlos, así que la información creo que es clara y específica, se ha quedado clara. Ahora no me sirve con que lo entendáis y lo hayáis aprendido, hay que poner el cerebro a funcionar y vamos a empezar
a practicarlo, entonces es tiempo de jugar y no solo de jugar. Quiero que empecéis a cargar el cerebro, ¿vale? Y lo que os voy a hacer son unos supuestos prácticos en los que vamos a ir todos analizando cuál ha sido el mecanismo específico, ¿vale? Ya lo dejamos hecho para luego saber con estos pacientes, si fueran nuestros pacientes, qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Estamos todos preparados? Por el chat, ¿vale? Vamos todos participando. Primer caso, y vamos a ir con Carolina, ¿vale? Landing, change of direction o pivoting. Bien, sois todos unos cracks. Es que si alguno no lo acierta esto me lo matáis. Os he hecho un test, ¿vale? Ha sido un landing, ¿vale? Dentro de este landing, ¿ha sido una hiperextensión o ha sido un valgo? Aterrizaje forzoso, sí. Ha sido un aterrizaje como puedas. Vale, casi todos decís valgo, uno ha dicho hiper, ¿ok? Podría ser confuso o podréis decir, bueno, es que me falta ver más, ¿vale? Sí, hay una toma que se ve mejor, sí. Os animo a que luego os veáis el vídeo y lo veáis. Fue un valgo. Fue un valgo, pero fue un valgo muy pequeñito en comparación con otros casos que os voy a poner después. Fue un valgo mínimo, ¿no? Y algunos se puede estar preguntando, ¿y cómo un valgo tan pequeño le pudo romper el cruzado? ¿Vale? Veréis, valgo. Fue un valgo porque aterrizó con la rodilla muy en extensión. Hay un mecanismo biomecánico que tiene la rodilla para estabilizarse, ¿no? Que viene por la diferencia del radio de curvatura de los cóndilos de la rodilla, ¿vale? El cóndilo interno es muy pequeñito y el cóndilo externo de la rodilla es mayor. ¿Eso qué hace? Que cuando yo estoy extendiendo la rodilla, ¿vale? Se produce una rotación acoplada y en el final de la extensión hay una rotación externa de la tibia acoplada, ¿vale? Cuando la rodilla se extiende, ¡clac! Hay esa rotación. ¿Eso qué hace? Esa pequeña rotación tensa todos los ligamentos de la rodilla, tensa los ligamentos laterales, los cruzados, ¡pum!, la bloquea. Esto es lo que se llama el screw home mechanism de la rodilla. Y hace ese bloqueo, ¿vale? Porque se entiende que en la extensión es la fase de apoyo y es cuando la rodilla necesita ser más estable. Eso traducido al salto, ¿qué ocurre? Que cuando yo aterrizo con la rodilla muy extendida, cuando no aterrizo doblando, ¿vale? Aterrizo con la rodilla muy extendida, basta una pequeña desestabilización en esa rodilla tensa, un pequeño valgo, para que ya se acumule tanta tensión como para romperse el cruzado, ¿vale? No es lo mismo caer así y que haya un valgo que caer con la rodilla tensa y, encima un valgo. Esto es lo que se llama un stiff landing o aterrizaje rígido, que es un principal factor de riesgo de estas lesiones y que se da de manera muy natural, además, en mujeres. Esto es un stiff landing de tarjeta roja y expulsión, ¿vale? Entonces, el objetivo también con Carolina sería también reconducir ese stiff landing a un soft landing. Me estáis preguntando aquí si no se tensan más con rotación interna. Los cruzados se tensan con los dos. Siempre hay fibras del cruzado tensas en cualquier posición y se tensan tanto con los movimientos de rotación externa como los de rotación interna, ¿vale? Normalmente el mecanismo suele ser más una rotación externa de la tibia, de hecho, pero se tensan con los dos, ¿ok? Y aparte de un valgo, ¿fue una lesión con contacto o sin contacto? Muy bien, sois todos unos cracks. Fue una lesión sin contacto. Ella estaba ahí solita, ¿vale? No pudo autogestionar su propio aterrizaje, ¿vale? La otra jugadora estaba en la otra mitad de la pista, no pudo tocarla. Aunque también os digo que, bueno, yo sigo el badminton, que también me gusta, y esa jugadora, que era una india, creo que ganó el bronce en Londres, porque su contrincante en el partido se rompió también el cruzado anterior, ¿vale? Un contrincante gafe también puede ser un factor de riesgo, aunque no está estudiado, ¿vale? Pero podríamos recogerlo. Ok, caso de Carolina, landing, valgo, sin contacto. Vamos al siguiente. Jugador de rugby, ok, está corriendo, ¿vale? Esto es un landing, un cambio de dirección o un pivote. Cutting.
Estamos de acuerdo, ¿vale? Esto es un cambio de dirección. ¿Ha sido un valgo o ha sido una hiperextensión? Según la imagen, ¿vale? Muy bien, muy bien. Ha sido un valgo, clarísimo, también, de libro, ¿vale? Y es una lesión con contacto o sin contacto, ¿vale? Está totalmente solo, muy bien, ¿vale? Ha sido una lesión sin contacto. Una mención a esta imagen. Algunos podrían, o sea, yo esto lo hablo con compañeros. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, el jugador a la hora de desacelerar el movimiento entra con el talón, ¡pam! ¿Vale? Y todo su miembro inferior está, en lo que hablamos, está en una extensión de rodilla, ¿no? Esto se podría decir también que es como una especie de stiff landing, ¿vale? Como ha clavado el talón y ha puesto mucha extensión en el cambio de dirección, ¡boom! También un pequeño valgo, ¿vale? Le ha producido la lesión de rodilla. Sí, podría considerarse. Pero también os digo una cosa. Probar a desacelerar un movimiento sin clavar el talón, poniendo el medio pie o la punta del pie. Probablemente te vas a dejar la boca, ¿vale? Creo que clavar el talón ahí no es un stiff, no sé, como una frenada rígida. No creo que lo podamos considerarlo así. Creo que es un movimiento natural, ¿vale? Y que en este tipo de mecanismos no iremos tanto a reconducir a este jugador de rugby a que no apoye el talón, a que aprenda a poner el medio pie y el antepié, sino que aprenda a gestionar, ¿vale? Esa fuerza de cambio de dirección, ¿vale? Esto yo lo he comentado con unos compañeros, ¿no? Entonces, un cambio de dirección, un valgo sin contacto, ¿ok? Pues vamos al siguiente. Otro deportista, José Ponce, maestro. Feria de San Isidro el año pasado en Madrid. Este año vamos a ir un poquito justos para la Feria de San Isidro, ¿vale? Le pilló el toro y pedazo de aterrizaje. Ya he hecho spoiler, ¿vale? ¿Esto qué es? Un aterrizaje, cambio de dirección, giro. Es un landing, ¿vale? Es un landing además desde... Yo no voy a decir un primer piso, ¿vale? Pero un entresuelo, ¿vale? Es el karma, ¿no? Eso lo dicen los antitaurinos, ¿no? Por fastidiar al toro, ¿no? Toma ya. Fue un landing, ¿vale? Y pedazo de landing, fue brutal. ¿Valgo o hiperextensión? Cuidado, por favor, que alguien me puede romper el corazón, ¿vale? Bueno, pues si alguno dudaba, fue un valgo exagerado. Si buscáis la secuencia de fotos de este mecanismo, la rodilla de Enrique Ponce llega a contactar con el suelo. Yo no he puesto eso porque creo que no, si alguien tiene aprensión no hace falta ser tan gráfico. Y por supuesto no fue solo una rotura de cruzado, fue una triada y fue además una rotura, una fractura de meseta tibial, ¿vale? Es que se lo llevó todo. Entonces hemos dicho que fue un valgo. ¿Y fue un mecanismo por contacto o sin contacto? Fue un mecanismo por contacto, ¿vale? Porque el toro, si veis la imagen de abajo a la izquierda, le pitoneó y le subió tan arriba que, claro, fue una fuerza que le infligieron a José Ponce, ¿vale? En su lucha con el toro. ¿Vale? ¿La velocidad es un factor que influye a la hora de...? Yo no lo he leído como algo registrado, pero entiendo que por supuesto, porque cuanto más velocidad, mayor es la fuerza que tú vas a tener que desacelerar. Así como la obesidad en este tipo de pacientes es un factor de riesgo, porque se entiende que a más peso corporal, mayor es la fuerza que tienes que desacelerar. En este caso, entiendo que cuanto con más velocidad te suban, mayor es la fuerza que tienes que desacelerar y, bueno, pues Enrique Ponce pues no pudo, ¿no? Es un piscinazo, ¿no? O sea, se ha tirado. Bueno, Enrique Ponce estuvo muy malito después de esto, ¿no? Pero bueno, así es la vida de los toreros, ellos sabrán, ¿vale? Un landing con valgo y con contacto, ¿vale? Vamos al siguiente. Canales. Futura promesa del fútbol español con 30 y algo años que tiene ya. 2 roturas de cruzada anterior en una rodilla, en la derecha, una en la izquierda, ¿vale? Acordaros de lo que hablábamos del bucle de regresión en estos pacientes. Canales tiene una carrera muy prometedora y pues quizá no ha sido una persona tan mediática o se la ha visto tanto en el mundo del fútbol, probablemente pues por estas lesiones, ¿vale? Posición de caballero.
Puede ser, ¿vale? ¿Esto fue un landing, fue un cambio de dirección o fue un giro? Pivoting, dicen por ahí, giro. Efectivamente, esto fue un giro, ¿vale? El pie derecho de Canales, se fue la bola hacia la izquierda, intentó girar, ¡pum! Se le quedó clavado. Un giro. ¿Fue un valgo o fue una hiperextensión? Venga, que os mato. Fue un valgo, ¿vale? Un pedazo de valgo que se ve en la imagen, ¿vale? ¿Y fue una lesión con contacto o sin contacto? Aquí de nuevo podríamos decir que necesitaríamos ver todo, pero lo que yo os digo es que fue, viendo la imagen, fue sin contacto. Canales estaba al lado de la línea de fondo, tenía un balón que se estaba yendo hacia la izquierda y estaba intentando protegerlo, ¿vale? El defensa estaba detrás, ¿vale? Sin forzar el penalti y fue él solo el que a la hora de intentar proteger el balón y girar, ¿vale? ¡Pam! Se le quedó la rodilla así y era la segunda. O sea, llevaba pocos meses reincorporado precisamente de esa lesión, ¿vale? Y fue, pues, o sea, una desgracia, ¿no? Esa es la portada de este titular de prensa, adiós final y lo peor, adiós anales, ¿vale? Si sacas también el caso de Vicente, llorar. No sé quién es ese, pero luego, oye, luego si puedes me lo cuentas, ¿vale? Me gustaría saberlo. A mí pues eso, me fijo mucho en estos mecanismos, ¿vale? Entonces, sin contacto, ¿vale? Lesión de Canales, giro, valgo, sin contacto. De Asenjo ya, pues fijaros. Estáis haciendo spoiler. Asenjo, portero del Villarreal. Rotura también de cruzado anterior, ¿vale? Joder, Dime. yo soy del Atleti y es que estamos apareciendo en todas. Y ya te digo yo que si Gavi estaba implicado en la de Canales fue con pataditas, seguramente. Atlético de Madrid, ¿sabes? La vida ya no es de por sí dura, pues hay que hacerse del Atlético. Bueno, pues es lo que ocurre, ¿no? Hago para Atleti. Asenjo, landing, change of direction, pivoting. ¿Qué decís? Hubo ahí una jugada en el área, había mucha gente, fui a coger el balón, ¿vale? Efectivamente fue un aterrizaje. ¿Valgo o hiperextensión? Hiperextensión, dicen por ahí. Hiper y valgo, claro, las dos, ¿no? Con un hiper y valgo ya puede ser mínimo valgo, eso es. Fue un mínimo valgo. Si veis la angulación, fijaros en la imagen, ¿vale? Hay un valgo que no es como un valgo patológico, si lo veis en la imagen, ¿no? ¿Vale? Es leve, ¿no? Pero exactamente como estáis diciendo, como el de Carolina. Cayó con la rodilla rígida y hace falta cuando yo estoy con la rodilla en extensión, con esa rotación externa acoplada, esos screw home mechanisms, hace falta un movimiento muy pequeño, ¿vale? Para romper la rodilla. Exactamente, Carlos, como el de Valdés también. El de Valdés fue muy parecido, ¿vale? Además, en esta imagen ya se lo había roto 2 veces. El bucle de relesión, de verdad, es que es la vorágine en la que se meten estos pacientes y en la que no somos conscientes a veces como fisios, que es nuestro objetivo último. No que se incorporen a los 6 meses, no, que no se vuelven a lesionar. Dicen por aquí si fue en la izquierda o en la derecha. Fue en la derecha. Acordaros lo que dice el estudio de Sónica, que tiene que ser con una compresión axial. Ahí, ¿vale? Es cuando la rodilla no resiste. La izquierda, pues bueno, estaba en el aire. Si viene un jugador y te golpea, te tiene que fijar el segmento proximal para poder hacer la palanca, ¿no? Si no, como mucho te caerías. Y en la izquierda no tiene eso fijado, ¿vale? Bueno, claro, es que están diciéndolo porque la izquierda, que no me había fijado yo, tiene la bota en la espalda de Raúl García. Y podía caer a error, pero es lo que dice. Tiene que haber una compresión axial. Si no, no sé. Yo creo que es un efecto de la imagen. Sí. Sí, creo que es un efecto de la imagen de decir, ahí ha hecho un Bruce Lee y le está pegando una pedazo de patada en el cogote a del Atlético. No, fue la derecha, fue la que, ¡plas!, la que cae en carga, ¡pum!, ¿vale? La que se lesionó. ¿Y fue un mecanismo con contacto o sin contacto? Aquí de nuevo podríamos decir que tendríamos que ver, pero sí, fue sin contacto, ¿vale? Él cogió el balón, aterrizó, ¡pum!
Pero este caso me gusta mucho poner esta foto para que os fijéis en algo. Fijaros en la cantidad de cosas que están pasando a la vez en el campo. Fijaros dónde está la mirada de Asenjo, ¿vale? ¿Qué de variables está controlando él a la vez? O sea, estaba pendiente de agarrar y presionar el balón, de aterrizar y a la vez la acción rápida del juego, de ver qué está pasando a su alrededor, de cómo puede volver a iniciar la jugada. Un factor de riesgo muy común es la insuficiencia neurocognitiva, ¿vale? Y esta insuficiencia cognitiva es por la que se producen la mayoría de lesiones sin contacto. ¿Y qué es esto? Esto es como la ADSL de casa o como el mecanismo de la puerta de entrada que nos enseñaron respecto a la modulación del dolor. Hay tanta información neurocognitiva pasando a través del sistema nervioso de Asenjo que hay tanta información que eso colapsa el cable y la información del control de mi posición, ¿vale? De mis articulaciones, no puedo controlarla, ¿vale? Por eso, a la hora de entrenar luego a Asenjo, no va a bastar tirarle un baloncito y que aterrice y que haga el soft landing y que tal, sino que a la vez le tenemos que meter lo cognitivo. Es decir, vamos a hacer esto mientras cuentas hacia atrás. Vamos a hacer esto y según recibas, te voy a decir verde o rojo y quiero que entonces pases el balón a la izquierda si digo verde o a la derecha si digo rojo, ¿vale? Hay que hacer exactamente ese trabajo cortical que decís, ¿vale? Y meter la variable cognitiva en el entrenamiento, porque si no, claro, podemos hacerlo muy bien, pero luego a Asenjo le llenamos el sistema nervioso con una situación de partido y no es suficiente, ¿ok? Esto da también para muchas horas hablando, pero me gustaba, quería haceros este apunte porque me parece muy importante. Landing, valgo, sin contacto. Entonces vamos a meter ya un último. ¿Qué me pone por aquí, Joseph? Ana, porfa, confírmame con contacto. Quiere decir que existe una fuerza perturbadora. Siempre ocurre esto. Con contacto es cuando me infringen una fuerza desde fuera, no cuando soy yo el que no puedo manejar las mías. No sé si te he contestado, Joseph, y si no, en las preguntas ahora vamos con eso, ¿vale? Última lesión, Santi Freixa. Si no el mejor, probablemente uno de los mejores delanteros que ha tenido el hockey español. Estaban jugando contra la India y pues estaban en 1 contra 1 contra el portero, ¿ok? Esta lesión diríamos que es una hiperextensión, perdón, un landing, un cambio de dirección o un pivoting. La realidad es que no fue ninguno de los tres porque es una lesión con contacto, ¿vale? Aquí alguien vino y le puso esa posición en la rodilla, ¿vale? ¿Fue un valgo o fue una hiperextensión? Fijaros, este punto es el pie de Santi Freixa, ¿vale? Que queda atrapado por el portero. En la siguiente imagen, esto sigue siendo el pie de Santi Freixa. Imaginaros, fue un valgo, ¿vale? Fue un pedazo de valgo. Alguno me dice hiperextensión. Vamos a ver, chiquillos, centraros. Me cago en 10. Claro, yo lo había visto porque pensaba que el brazo del portero, no es que ni siquiera es el brazo, parecía la otra pierna, pero no. El portero tiene el brazo derecho agarrado a su palo, ¿vale? Y le hace una segada. Sí. Le hace una segada y ahí es donde le empuja la rodilla hacia adentro, ¿vale? Claro, es que en la imagen podía parecer que tiene el pie por delante que el muslo. No, o sea, yo hubiese dicho valgo porque el pie lo tiene en cuenca es cuando has puesto el punto. Pero la segunda imagen es brutal. La segunda imagen es increíble, como han dicho por ahí, es del cártel. En India las vacas son sagradas, pero los delanteros españoles te los puedes calzar, ¿vale? Con mucho te van a pitar un penalti, ¿vale? Entonces, fijaros, este punto que os digo es el pie de Santi Freixa y ahí el portero le hace la segada, ¿vale? Y le empuja con el hombro sobre la rodilla y se lo lleva. Se lo lleva, ¿vale? ¿Hay algo más que el cruzado anterior? Probablemente. No sé exactamente cuál fue el diagnóstico de Santi Freixa, pero probablemente que esto no fue solo el cruzado, que menisco y si me dices una fractura, muy probablemente, ¿vale? Depende de lo fuerte que esté. Sí, esto fue un valgo y fue una lesión con contacto probablemente de la que ni la propiocepción más exquisita te va a librar, porque la fuerza que te ha venido desde fuera ha sido una brutalidad. Una brutalidad. Imagino que Santi Freixa después de esto tuvo que, igual que curar su cuerpo, curar su corazón y perdonar profundamente al portero de India
que le hizo esto, ¿ok? Y luego el miedo con el que tiene que jugar este jugador cada vez que vaya a hacer un 1 contra 1 frente a un portero. Claro, imaginaros la aprensión ahora de viene un portero y me hace una cegada y me lleva por delante, porque es que ahí las rodillas se me han quedado encogidas. Las variables, los factores psicosociales también en estos pacientes darían para otra charla y la guadaña. Exacto, es que le hice una guadaña, ¿vale? Los factores psicosociales son muy importantes también de trabajar en este tipo de pacientes, pues como la aprensión, etcétera, pero no se trabajan aislados. Muchos pacientes de estos me dicen, Ana, es que yo sé que es mi miedo, tengo miedo a aterrizar y lo que tengo que hacer es quitarme el miedo. Y siempre les explico, ni solo quitarte el miedo, ¿vale? Porque a la rodilla el miedo no se quita diciendo me lo quito, se quita demostrándoselo. O sea, tú entrena y demuéstrale a la rodilla que puedes hacer eso, entonces el miedo se irá quitando, ¿vale? Y si lo puedes hacer y aún así tienes miedo, entonces trabajaremos el miedo aislado, ¿vale? Pero no solo el miedo, ¿vale? Esto también es del Atlético, pues no sé, es catalán, yo creo que será del Barça, ¿vale? Pero si fuera del Atleti ya es lo que le faltaba, ¿ok? Digo el portero era un indio, Entonces, ¿habéis visto cuáles son los mecanismos principales en la rodilla? Hemos visto la importancia que tiene de incluirlos en la valoración, porque luego hay que entrenarlos para evitar el bucle, ¿vale? Y hemos practicado unos casos prácticos, ¿vale? Para que ya muy rápidamente os entrenéis en identificar este tipo de mecanismos y teniéndolos muy claros, luego así eso nos facilita el objetivo tan importante de entrenarlo con estos pacientes. Entonces, muy bien, sois unos máquinas, lo habéis adivinado todo muy bien. Y por concluir, las conclusiones que me gustaría que os llevarais de este ratito son 3, ¿ok? Los principales mecanismos de lesión en rodilla traumática son los aterrizajes, los cambios de dirección y los giros. Dentro de esos mecanismos pueden ser con valgo o por la hiperextensión y pueden ser lesiones con contacto o lesiones sin contacto, en los cuales la esfera neurocognitiva, como Asenjo, va a estar muy presente. Es muy importante la recogida de esta información en la historia clínica, ¿vale? Muy importante y hay que preguntarlo, recogerlo y facilitarle a nuestros pacientes que nos lo cuenten para poder identificarlo. Y el tratamiento específico de estos mecanismos, ese reentrenamiento, ¿vale? Es clave para evitar el bucle de relesión, que es uno de los objetivos últimos que tenemos con estos pacientes, ¿vale? Espero de verdad que esto os aporte algo a vuestra práctica diaria, ¿vale? Y para acabar os dejo esta pequeña diapositiva que me parece muy, muy útil. A mí me ha servido muchísimo, como estoy hoy compartiendo con vosotros esto, a la hora de formarme. Muchísima gente me ha abierto las puertas y os diría que si tenéis algo de curiosidad en este mundo, en el mundo del ligamento cruzado anterior, siguierais en redes y no solo siguierais en redes, que compartierais en redes porque es la única manera que tenemos de crecer todos juntos. Esta es la gente principal a la que yo sigo en Twitter, si tenéis esta red social. Los de la izquierda son fisioterapeutas europeos, Nisearch es Nikki Van Melik, Arrigo Keller, Esther Grinden y Claire Arden, suecas. Gente que está aportando un montón de estudios al ligamento cruzado anterior. La columna de medio es Fisioprato, es Luis Fernando Prato, Mike Hughes, Silvia Supons y Julie Epstein, son todos fisios americanos. Mike Hughes es australiano, que cuelgan un montón de cosas. Y los de la derecha son médicos que cuelgan datos de cirugías, fotos de disección, que me parecen muy, muy interesantes, para que lo podáis seguir, ¿vale? Esto no se lo queda aquí. Y este hashtag que veis, igual que los americanos tienen un hashtag que es ACL Chat, donde comparten todo esto, es un hashtag que me gustaría impulsar, ¿vale? El LCA Chat, para que todos ahí colguemos, compartamos lo que hacemos, las dudas que tenemos, porque es la manera de crecer como una comunidad que en España hagamos las cosas muy bien con el cruzado anterior, ¿ok? Así que solo me queda daros las gracias de nuevo por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por la atención que habéis prestado. Os dejo mis datos por si queréis contactar o si queréis siempre hablar de algo. Puedo tardar menos o más en responder, pero yo respondo. Y de nuevo, eso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Si ahora tenéis algún ciclo de dudas, David, o no sé cómo lo hacéis, pues hablamos un poquillo, ¿vale? Sí, vamos a resolver. Bueno, lo primero, darte las gracias, Ana. Me parece que ha sido
de las presentaciones más dinámicas y más concisas de todas las que hemos hecho. Me ha parecido la hostia, así que muchas gracias por aportarnos todo lo que sabes de la rodilla, que ha sido, a mí por lo menos me ha encantado. Y bueno, en cuanto a las preguntas, vamos a responder en torno a 6, 7 preguntas, ¿vale? Y el resto se lo podéis preguntar todo por redes sociales, ¿vale? Su cuenta principal, como os pone ahí... Voy a ver si soy capaz de ampliar la ventana de chat para leer un poco más. Sí. Cortita y al pie. Gracias. Yo soy una mente totalmente cuadrada y estructurada y a veces he visto ponentes que saben un montón, pero que soy muy directa e intento ser lo máximamente concisa que pueda. Uy, he quitado la presentación. Bueno. No pasa nada. Luego si tenemos que volver a por ella. Vale. Lo que estoy intentando ver es si puedo ampliar la... Perdonad un... Sí, bueno, tú no te preocupes. Estuve haciendo cositas. Vale. Y nada, como bien os ha dicho, su cuenta principal es la de Twitter, ¿no? Si no me equivoco, Ana. Trabajas más en Twitter que en Instagram. Sí, el Instagram la verdad que lo uso poquito. Vale. Vale, pues vamos en Twitter... a ver, estoy leyendo, si hay una lesión con contacto, deja tener tanta importancia si ha sido pivoting, landing o change of direction. Sí, porque como ha sido sin contacto, realmente lo que nos interesa es el movimiento que se ha descontrolado, no tanto el gesto, porque el gesto diríamos que ha sido el contacto, ¿vale? Que ha sido la fuerza de fuera que, ¡pum!, ha impactado en eso, ¿ok? Después de 6 años desde la intervención de ligamento cruzado anterior 2 veces, ¿crees que puede influir el factor psicosocial? ¿Que es normal seguir teniendo miedo? Sí, y es lo que hablábamos, y incidiré un montón en esto. Una cosa es el estado físico y otra cosa es el estado mental. Ni solo el estado físico y pasar totalmente de lo que es el estado mental del paciente, ni solo ir al estado mental y pasar del físico. ¿Y esto qué es? No, lo que tienes es miedo. Nada, eso simplemente es miedo. Nada, lo que tienes que hacer es quitarte el miedo de la cabeza, ¿no? Lo primero que lo físico esté acorde, ¿vale? Y si lo físico está de acorde, entonces ya trabajamos el miedo de manera principal. Pero el miedo es algo útil, que lo tenemos demonizado, y no tenemos que tenerlo ni por exceso ni por defecto. O sea, alguien que no tiene miedo se cae de un precipicio. Y alguien que tiene muchísimo, muchísimo miedo, aunque haya una valla en el precipicio, se pierde la vista. Entonces, el miedo tenemos que saber trabajar lo físico y trabajar el miedo a la vez. Pero no les digamos a los pacientes esos miedos, lo que tienes que hacer es quitártelo. Demuéstraselo a la rodilla, entrenando, y así se quita el miedo, ¿vale? Es solamente mi opinión, no sé a lo mejor cuál tenéis vosotros, ¿ok? ¿Podrías decir de forma esquemática cómo trabajarías con una lesión de ligamento cruzado anterior desde que se produce? Si empiezo a hablar de esto, nos quedamos aquí esta mañana. El tema es, yo os diré mi esquema, o sea, hay que saber qué es la rodilla y qué estructuras se han afectado y qué función tiene esa rodilla, o sea, esas estructuras que se han afectado. Luego hay que saber, como he hablado ahora, el mecanismo. Luego hay que saber muy bien lo que se hace desde la parte médica. Si no sabemos bien en qué consiste la parte médica, no podemos luego manejar nosotros esos pacientes quirúrgicos bien. Hay que saber lo que hacen los médicos. Y también tenemos que estar muy actualizados en la parte de fisioterapia. Las guías de práctica clínica, la guía de Van Merrick, el Melbourne, ¿vale? Y después de eso hay que tener muy claro cuáles son los parámetros del Return to Play, que daría para otra hora y media hablando, para saber cuándo un paciente está preparado. La verdad es que esto, ya os digo, da para muchísimas horas, ¿vale? Pero si tenéis curiosidad, pues os animo a que os forméis en ellos, igual que hice yo, que es un mundo apasionante, ¿vale? Borja, ¿hasta qué punto el tendón de la reconstrucción del cruzado se asemeja a un ligamento? Esto me parece una pregunta apasionante. Hay una palabra que os diría a todos que os anotarais, si no la conocéis, y que a mí me cambió muchísimo la manera de trabajar con estos pacientes, que es la religamentización. La religamentización es el proceso biológico por el cual un tendón que se extrae para usarlo de plastia se convierte en un ligamento, ¿vale? Si lo vemos al microscopio pasado un tiempo, ¿vale? Esto es un proceso biológico que hace el cuerpo, ¿vale? Y que tiene 3 fases, ¿vale? Estas 3 fases son muy importantes conocerlas. ¿Por qué?
porque nos van a limitar nuestros tratamientos, ¿vale? No es lo mismo un paciente que lleve 3 semanas operado, que lleve 3 meses, a que lleve 1 año y medio, ¿vale? Y siempre nos fijamos en que, bueno, tratamos, cuidado con los micros, chicos, en los que tratamos lesionados, en los que no tratamos lesiones, estos clichés. Y esa gente, pues a lo mejor, si no tiene en cuenta el proceso de reglamentización, pone a hacer a los pacientes cosas antes de tiempo y se cargan la plastia. Y de nuevo, bueno, es que el paciente podía hacerlo, es que el paciente podía correr, ¿vale? Pero que pueda correr, si tú conoces el proceso biológico de religamientización, no quiere decir que pueda correr. Porque acordaros que la plastia no va a estar nunca reinervada. Y si no conocéis la religamientización, nunca vais a saber si le estáis haciendo daño o no, ¿ok? Para que os hagáis una idea, una religamientización total de un hueso tendón hueso, del tendón rotuliano, dura 1 año. Del isquio, que es la más frecuente, dura 18 meses, dura 1 año y medio. Y hay cosas que si no conocéis la parte biológica, que si solo nos centramos en la funcional, vamos a hacer mal. Entonces, apuntaros, procesos biológicos, religamientización, el proceso de tendón a ligamento. Otra cosa que daría para otro webinar y que tenemos que conocer, ¿vale? Pero si no, apuntarlo y a buscarlo, a poner. ¿Cómo se entrena la insuficiencia neurocognitiva que has mencionado antes, evitando que caigamos en la hipervigilancia? Realmente, yo no veo mucha relación entre la hipervigilancia y la suficiencia neurocognitiva. El reentrenamiento de esta insuficiencia es meter la toma de decisiones en los ejercicios. O sea, son los mismos ejercicios que planteamos, pero metiendo la variable cognitiva, es decir, la toma de decisiones. Vas a caer de un cajón pliométrico, ¿vale? Y según estés cayendo, si yo digo 1, vas a caer sobre la izquierda, y si digo 23, vas a caer sobre la derecha. O más difícil, vas a caer del cajón pliométrico, y si yo digo un número impar, vas a caer sobre la izquierda, y si meto un par, vas a caer en la derecha. Eso no es hipervigilancia, esto no es hipervigilancia de, cuando esté sentado voy a estirar la rodilla porque si no me duele. Cuando, ¿sabes? Es meter la toma de decisiones, las variables en ese tipo de ejercicios, es algo distinto. Y como os digo, es algo que hay que entrenar, porque sí, yo le pongo a caer y él cae muy bien, pero cuando les meto la toma de decisión, el sistema nervioso colapsa, porque no lo hemos entrenado, ¿ok? Espero haber respondido a la pregunta y si no, decirme. Sí, básicamente aclarar que no tiene relación porque encima lo que haces con una terapia neurocognitiva es precisamente lo contrario, que es extraer la atención fuera de tu rodilla, porque tienes que estar pendiente de la señal o del input que le estamos metiendo a nivel cognitivo. Es la toma de decisiones, no es la vigilancia, es la toma de decisiones. Eva, una rodilla con rotura completa del cruzado sin intervención quirúrgica. ¿Podrá ser totalmente funcional en el deporte amateur? Fútbol con amigos, correr. Muy buena pregunta. Uno de los retos que tenemos ahora en la rehabilitación del ligamento cruzado anterior es saber quién puede ser manejado con éxito sin cirugía y quién debe pasar por la cirugía. Porque claro, la cirugía te da un extra de estabilización pasiva con esa nueva plastia, pero nunca te va a dar la función propioceptiva del ligamento. Y como tiene efectos secundarios con la inmovilización, ¿vale? La zona donante, ¿vale? La pérdida de movilidad, fuerza, hay veces es decir, bueno, es que para esto no me opero. Los criterios de si tiene que ser un paciente quirúrgico o no quirúrgico, de nuevo, dan para otro webinar. Pero lo que os diré es que hay pacientes que pueden ser manejados con éxito con opción conservadora, es decir, sin cirugía, incluso para algunos que tengan carga deportiva amateur. Se está viendo ahora a algunos profesionales, la realidad es que esto está muy en pañales y todavía no sabemos. A mí que un paciente con deporte profesional pueda volver sin tener cruz anterior, yo para mí quizás no lo veo mucho, no tenemos investigaciones a futuro, lo sabremos más adelante, pero yo a día de hoy, personalmente, mi opinión es que no lo veo. Y para fútbol con amigos, etcétera, fútbol es fútbol, ¿eh? No menospreciemos el valor de una pachanga en la que luego nos picamos. Pero para deportes sin contacto, por ejemplo, sí que hay muchos pacientes que desde luego pueden ser manejados con éxito sin cirugía. Pero esto es una decisión que se tiene que valorar y que ya os introduzco.
se tiene que valorar después de haber hecho un periodo de prehabilitación que suele durar unas 5 semanas después de que ocurra la lesión. O sea, esto hay que enfriar la rodilla, hay que tener lo que se llama una quiet knee, controlar el dolor, el derrame, ¿vale? Todo eso, y una vez de eso se testa al paciente para saber si se puede manejar con cirugía o no. Otro día podemos hacer ese tema, ¿vale? Espero haber contestado. Andrea, ¿crees que la operación con plastia de semiintestinoso y recto interno es una cagada? Hablando claro. Plastias. Otro abanico, es que os digo que en estos hay muchos abanicos. Las plastias, no hay una que sea gold estándar. No sabemos decir, esta es la mejor plastia para todos los pacientes, ¿no? Pasa un poco con la alimentación. Una plastia según cada paciente, ¿vale? La que me preguntas de isquiotibial. Es una buena pregunta porque es que es justamente eso. Parece que la isquiotibial sí que es el gold estándar, ¿no? Que es la única que se pone ahora a todos los pacientes. Pues veréis, a mí es una buena pregunta porque desde luego no me parece una perita en dulce. ¿Por qué ha sido esto de poner a la isquio a todo el mundo? Porque antes se utilizaba el hueso tendón hueso, el rotuliano, que sí que os digo que biológicamente es la plastia más fuerte. Pero esta plastia hace un daño muy grande al tendón. Entonces, claro, como dejaba ese proceso de tendinopatía degenerativa aquí en el rotuliano, dijimos, uff, esta plastia es muy mala, deja el rotuliano fatal, ¿vale? Mejor usar otra. Vamos al isquio, que el isquio mola. Además, es muy fácil de extraer la plastia, al cirujano le mola mucho, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El isquio es el principal freno del cajón anterior de tibia. Y si estamos hablando que ahora encima la función propioceptiva de la rodilla, porque la plastia no esté reinervada, va a estar comprometida, encima quitarle un isquio, a mí personalmente no me parece buena idea. Es más, a la gente que la operan de cruzado posterior, que son pocos, pero los hay, tienen prohibido coger la plastia del rotuliano porque es el principal freno de ese cajón posterior de tibia. Es decir, cuando operan de cruzado posterior no puedes coger la plastia del rotuliano. Pero cuando operas de cruzado anterior, sí que la puedes coger del isquio, ¿no? Tenemos 3 y ahora me quitan encima 1. A mí no me parece un gold estándar como se está usando ahora, me parece que hemos caído en lo cómodo. Pero ¿por qué no se ponen ciertas plastias a pacientes de rotuliano? Pues por culpa de médicos y por culpa de fisioterapeutas. Por culpa de médicos y de fisioterapeutas que no entendemos que si yo le hago un daño al tendón, ¿vale? Lo que no puedo hacerle es un daño y encima inmovilizarlo. Los estudios que tenemos de tendinopatía, que nuestro compañero Altuve os habrá hablado muy bien, estudios de Malarias, Gilcock, Ebon y Río, nos han dicho en la última década que el tendón es muy dependiente de la carga. Entonces, yo no puedo coger ese tendón, hacerle un daño y quitarle toda la carga inmovilizado, ¿vale? En Estados Unidos se opera muchísimo con hueso, tendón, hueso, con rotuliano, pero a los 2 días el paciente está en el fisioterapeuta haciendo una carga temprana, que no precoz, sobre el tendón rotuliano, porque si no sabemos que se nos va al carajo, que hace una tendinopatía degenerativa. Aquí en España, como no tenemos ese continuo asistencial, ¿no? Como el médico inmoviliza todo eso muy bien para que el fisio no lo estropee, etcétera, y a veces no se les puede echar la culpa porque como no estamos especializados, muchas veces no hemos hecho las cosas bien también nosotros, pues se descartó. Pero que sepáis que el rotuliano es una plastia increíble, muy buena, solamente que necesita un abordaje concreto para la tendinopatía que ya conocemos. Y que la plastia de isquio, si se elige, pues es esa, pero que hemos quitado un isquio que es muy importante para el cruzado. ¿Ok? Vamos a ver. Jordi, voy leyendo la última, ¿vale? O sea, vosotros cuando yo acabe de contestar, escribir a ver si coincido con la vuestra. Si en los 3 meses post cirugía no se ha conseguido la flexión completa, ¿crees que se puede llegar a recuperar? Muy buena pregunta. La movilidad. Sí, yo creo que se puede volver a recuperar, pero como todo en esta vida, depende de lo que hagamos. Las fases de maduración del tejido que de sobra conocemos se pueden aplicar a todo. La inflamación, la proliferación y la maduración, ¿vale? Un paciente a los 3 meses ya va a estar en fase muy escasa proliferativa, ya principalmente en fase madurativa. En esa fase el tejido no se va a adaptar, no se va a estirar simplemente por hacer movilizaciones, ¿vale? Pero es un tejido que está maduro, ¿vale?
En ese tipo de pacientes, para mí la clave es trabajar la movilidad con baja carga, alto tiempo, que es de nuevo todo lo contrario a lo que fuimos enseñados, ¿vale? Fuimos enseñados a hacer alta carga, bajo tiempo, ¿no? El fisio ahí en la sala de rehabilitación y 1, y 2, y 3, ¿vale? Encima produciendo dolor, ¿sabes? Que sabemos que no es porque el paciente no sufra, es que si yo rompo tejido, el cuerpo no entiende si estoy rompiendo algo que me falta o que me sobra en el cuerpo, entiende que es roto. Y si es roto, ¿qué va a hacer? Más inflamación, más reparación, más cicatriz. Con esos pacientes es muy importante a los 3 meses que no haya nada de dolor, no queremos alimentar el bucle, y hacer lo contrario, es decir, hacer baja carga, pero mantenida, para así deformar el tejido. O sea, yo se lo explico a los pacientes y digo, si tú quieres dar de sí un jersey, digo, tiras de golpe varias veces, probablemente te quedes con un trozo del jersey en cada mano. Tú lo que haces es distender el jersey, ¿vale? Y lo dejas así un tiempecito. Pues con ese tipo de pacientes es lo que hay que hacer. A los 3 meses se puede ganar, pero hay que hacer mucho ejercicio y muy frecuente durante el día, y para mí la clave de ese ejercicio es baja carga, alto tiempo. Cuando empiezas a ganar flexión con un paciente de ligamento cruzado anterior que también tiene MI, entiendo, menisco interno, ¿no? ¿Cuándo empiezas a ganar flexión? Desde el principio. La única excepción en el tratamiento de la movilidad pasiva es si en el menisco se ha hecho una sutura. Si se ha hecho una sutura, eso tiene un protocolo aparte en el cual por contarte un poco grandes pinceladas, las 2 primeras semanas solo se puede trabajar pasivo de 0 a 90, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta la movilidad activa para que el isquio no traccione de la sutura del cuerno posterior, que es el sitio más frecuente, y cargárnosla. Es un protocolo un poquito especial, ¿vale? Pero si no hay sutura, desde el principio. ¿Okay? ¿Qué consideras más importante tras una lesión de cruzado? ¿Recuperar la flexión o la extensión de rodilla? Claro. La respuesta sería ambas, pero sí que es verdad que siempre los pacientes les llaman muchísimo la flexión, la flexión, la flexión, y a lo mejor tienen la rodilla ahí con ese pequeño flexo y eso no, es que ni se dan cuenta. De verdad que es muy curioso. O sea, yo he visto pacientes con flexos diciendo, mira, Ana, mira que bien camino, y van con la rodilla doblada. Y claro, nosotros como fisioterapeutas sí que sabemos que un pequeño déficit de extensión va a tener muchísimas repercusiones en el largo plazo respecto a que haya un mínimo déficit de flexión. Entonces, ambos son importantes trabajar desde el principio, pero desde luego, estrellita especial para la extensión, porque incluso los pacientes que tardan más en acudir a fisio, que pueden quedar con secuelas porque no han tenido fisioterapia postquirúrgica a su tiempo, si en el peor de los casos quedan con un déficit de flexión, se puede vivir sin estar en cuclillas. Pero una rodilla que no alcanza toda la extensión, eso va a tener muchísimas implicaciones biomecánicas y un estrés continuo para la rodilla. Va a repartir el mismo peso en menos carga y, bueno, algún paciente he visto yo por ahí que me han citado que se operó hace años y pues es candidato a prótesis, hasta eso llegamos, cuando ya tenían a lo mejor 50 o 60 años por no haber recuperado el flexo. Entonces, si hay que darle algo, extensión, extensión, extensión desde el principio y hacerle a los pacientes muy conscientes de eso. De decir, oye, mira, ¿no te has dado cuenta que sí, que ya te estoy viendo, que doblas un montón, tío, campeón? Pero ¿no te das cuenta de que vas con la rodillita doblada? Insiste igualmente en los ejercicios de extensión, ojo con los cojines debajo cuando estés viendo la tele y todo esto. Entonces, las dos, pero sí, una importancia crítica para la extensión. ¿Okay? ¿Por qué tantas recaídas en el deporte de élite? ¿No se respetan los ciclos biológicos de los tejidos? ¡Ay, amigo! La pregunta. ¿Os acordáis de esto que hablamos de la religamentización, no? Los pacientes de cruzado van a cumplir 2 protocolos. Uno es el time-based, el biológico, que es el puro proceso de religamentización de lo que tarda en cicatrizar la plastia, y van a llevar otro protocolo funcional, que es el goal-based, por objetivos, ¿no? De ser capaz de tener fuerza, de tener movilidad, de poder correr, ¿vale? Los dos tienen que ir acompañados
Porque puedes decir, no, mira, es que este paciente ya puede correr, pero aquí todavía no estamos. Te cargas la aplastia y ni te vas a enterar, porque no está inervada. ¿Qué pasa con el return to play? Que funcionalmente estoy muy bien y de esto paso. Entonces, tenemos pacientes que se reincorporan a los 6 meses, 7, 8, y claro, la aplastia ahí todavía no está madura. Entonces, sí, yo mi opinión es que viene mucho, no porque no se trabaje bien a nivel funcional, sino porque biológicamente no estamos respetando los tiempos y se está viendo. Es que hay mucho índice de regresión. De hecho, lo que dice la literatura es que lo mínimo son 9 meses y se suele producir antes. Incluso que lo más seguro sería el año y medio, 2 años, que es cuando se completan las cicatrizaciones. Pero muy poca gente espera eso. Entonces, bueno, riesgo-beneficio. Chicos, vamos a pasar a las 3 últimas preguntas. Ok. ¿Cómo puedes saber los tiempos exactos de la aplastia de cada momento? Pues la única manera es conocer el proceso biológico de religamentización, ¿vale? Que tiene lo mismo, tiene una fase de necrosis, ¿vale? Luego tiene una fase de cicatrización y luego una fase de maduración. Solamente conociendo el proceso de religamentización, tú vas a poder saber cómo está la aplastia. Y a mí, por eso a los pacientes de cruzado a veces me gusta tratarles como a las embarazadas, ¿no? ¿En qué semana estamos? Semana tal, ¿vale? Pues estamos en la semana 6. Sabemos que la aplastia ahí está muy flojita. Vamos a hacer esto y esto y esto. Estamos en la semana 12. Semana 12 es el fin de la neovascularización, ¿vale? Sabemos que a partir de la 12 entonces ya puedes correr, ¿vale? ¿Qué semana estamos? Y así toda la manera. Es la única manera de poder saber cómo te estás moviendo en un parámetro seguro de manera biológica. ¿Okay? Entonces no se debería hacer nunca el RTP antes de los 9 meses para que la aplastia esté parada. Riesgo-beneficio. 9 meses es lo que nos indica la evidencia como el margen seguro. Pero eso no quiere decir que a los 9 meses estemos. Hay que testar a los pacientes tanto biológicamente como funcionalmente, como sus factores psicosociales. No es que 9 meses sea algo de estándar, ¿vale? Pero lo que nos indica la evidencia es que antes de eso tienes casi todas las probabilidades de caer. ¿Okay? ¿Qué criterios funciones sigues para que empiecen a correr? ¿Vale? Hay un estudio de este año de un autor que se llama Rambot que hace una propuesta de criterios para el return to running, ¿vale? Resumiéndonos un poco, si queréis contactarme yo os lo paso, pero lo primero es 12 semanas posquirúrgicas, lo biológico lo primero. Antes de las 12 semanas va a haber mucho movimiento ahí en los túneles y puedes producir un fracaso de la aplastia. Un mínimo margen de simetría en fuerza del 70%. La extensión completa, obviamente, o sea, si un paciente puede estar en la semana 12, pero si no tiene extensión completa, prohibido correr. Y una flexión también creo que era casi completa, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Si quieres, contáctame y te lo paso. Es una sugerencia, pero vamos, tiene mucho sentido que por lo menos, no antes de la semana 12, no sin extensión completa y no si no tiene una mínima simetría, nos sugieren un 70%, pero al menos el 70% en fuerza. ¿Okay? Para finalizar, ¿puedes contestar a la pregunta de Rodrigo, que lo ha puesto ahí? Perdona, Rodrigo, ¿qué es lo que más te fijas en camilla en un paciente postoperatorio en cruzado con 1, 2 o 3 meses? ¿En qué compruebas que esté bien o mal? Yo cuando viene un paciente, estoy entendiendo que me estás preguntando por el posquirúrgico inmediato. Yo tengo que cumplir 3 cosas. Primero es proteger la aplastia. Protegerla y no solo protegerla, sino optimizarla. Es decir, quiero que le llegue sangre a esa aplastia para que se pegue bien. Entonces, primero es proteger, me fijo en hacer cosas que sean seguras, de lo que le voy a mandar a continuación, y que aumenten la perfusión de la aplastia. Es decir, a veces les mando incluso a hacer ejercicios con miembros superiores para que suben un poquito. En Estados Unidos tienen esta máquina que es como la bici, pero de brazos, que yo la primera vez que fui dije, esto es una chorrada, y cómo me gustaría tenerla. Y de lo otro que miro que esté bien, es decir, me fijo en que quiero empezar a ganar movilidad, en el que quiero empezar a activar fuerza. O sea, no voy a trabajar la fuerza como tal, porque hay derrame, pero quiero activación muscular. Entonces, me fijo en el que el paciente empiece a tener extensión completa, que vayamos moviendo en rango seguro, siempre sin dolor, y que podamos hacer activación muscular que no produzca dolor.
Si esta pregunta tuya va más encaminada a las red flags, ¿en qué me fijo? Me fijo en la herida, no la empiezo a toquetear enseguida, no quiero que haya ningún riesgo de infección. Es más, pacientes que tienen fiebre las 2 primeras semanas después de la cirugía, eso es normal. Pero si un paciente tiene fiebre después de la segunda semana, puede estar indicando infección. Entonces, eso es una cosa que hay que controlar porque hay que hacer una dirección inmediata. También que me fijo, que se esté pinchando la heparina, ¿vale? Si veo que hay un aumento de temperatura, que la piel tiene un color blanquecino o rojizo, ¿vale? Un posible trombo, ¿vale? También muy al loro con eso, ¿vale? Y también lo que os digo, o sea, lo que me fijo es en que todo lo red flag esté bien, que el paciente esté bien y de empezar a hacer cosas que le llevan perfusión anaplastia a la vez que sean seguras para ella y de la misma manera empezar a trabajar movilidad y activación muscular, ¿vale? Espero haberte contestado. Muy bien, chicos. Así ¿Os ha gustado la presentación de hoy? Estamos... Voy a minimizar... Vale, con eso estamos, ya estoy. Ok. La mejor, brutal, de las mejores, top. Seguro que todas han sido geniales. Todo se hace con muchísimas ganas, así que todo seguro que queda genial. Yo me alegro de haberos podido aportar algo. Muy bien. ¿Os interesa mucho el tema de rodilla? ¿Queréis que hagamos un curso de rodilla? Ya no estoy viendo el chat. Sí. Con Ana sería tal. Te explicas como un libro abierto, sí, con Ana. Vale, pues valoraremos hacer un curso interdisciplinar en el que metamos medicina y fisioterapia. Y Ana será una de las ponentes, seguramente. Pues muy bien. Pues nada, chicos, daros las gracias de nuevo por vuestros comentarios y por vuestro feedback. Y de nuevo, gracias por vuestro tiempo y gracias por ser unos fisios responsables, quedarnos en casa, aun con todo lo que nos va a venir. Y muchísima fuerza, compañeros. Seguro que salimos de esta incluso más reforzados. Hombre, vamos a salir mejor todavía. Muchísimas gracias, Ana, por A vosotros darnos de corazón. Que tengáis un buen día. toda esta cantidad de conocimiento.